Chicos, tenemos que estudiar. Ya está grabando. Buenas noches, chicos. Hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, en esta oportunidad, el grupo 2 de Morfosiología, Teoría del turno 4 y 10 de la tarde, con los siguientes integrantes que son Chavil Rubio, con Chávez Aguilar, con Castillo Rivera, Castillo Tiniano, Capa Aguilar, Crisólogo y Parraguirre, Castillo Rivera, Castro Nomberto y quien les habla. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el siguiente caso clínico respecto al troncoencéfalo y a lo que es el dolor. Por favor, ¿pueden dar lectura a la anamnesis? Ya, bueno, en este caso tenemos a una paciente mujer de 50 años de edad con dolor en hemicara izquierda tipo paroxístico, o sea, de un momento a otro, que me toma como de sorpresa, de corta duración y de gran intensidad localizada en territorio de la segunda y tercera rama del nervio trigémino. Siguiente diapositiva. Next. ¿Sigo o...? Sí. Ya, examen físico, hiperestesia a nivel de la segunda y tercera rama del trigémino izquierdo, hiporreflexia corneal y maceterina, pares craneales vulvares y oculomotores normales. Y en los exámenes auxiliares, le hace una resonancia magnética nuclear cerebral y encuentra que hay una compresión microvascular de la vena petrosa sobre el nervio trigémino en protuberancia. Yo creo que deberíamos definir algunas palabras que desconozcamos. Sí, Luego, no lo ajá. explico porque en las preguntas se tiene que explicar lo que Ya. iba a explicar, por eso no dije nada. Ok. Sigan leyendo. Ya, el diagnóstico es una neuralgia del trigémino izquierdo y su tratamiento inicial inicia con carbamazepina 1200 miligramos por día y su respuesta es favorable al inicio, pero luego recibe tratamiento de mantenimiento con gabapentina de 600 miligramos por día con tiamina, 200 miligramos por día hasta mejoría. Y su evolución, que hace un año fue sometido a una compresión percutánea con balón del ganglio de Gasser calmando el dolor, pero ha recidivado nuevamente. Se le realiza radiocirugía estereotáxica focalizada a 3 milímetros anterior a la salida del nervio en la cisterna prepontil. Ya, bueno, ya no vamos a definir palabras, ¿no? Sí, pues el Como glosario. deseen. ¿El glosario vamos a hacerlo todavía? Sí, no sé. Yo creo que sí deberíamos definir estamos algunas grabando. Ese palabras. hay que hacer el glosario. Hay que hacerlo. Sí, es rápido, ¿no? Entonces sí. 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 Por ejemplo, ¿qué palabras desconocidas encontramos en el caso clínico? Hiperestesia. Alergia. Así se escribía. Pero este sí. ¿Qué más? Hiporreflexia. Te lo paso por el chat, ¿no? No, yo creo que deberíamos decirlos para que cuente Hay como que decirlo participación. nada más. Sí. Ajá. Yo creo que la palabra paroxístico también. Ya. Claro. Ya no.
Esos creo que serían... Nada más. ¿Alguien sabe qué significa recidivado? Que nuevamente vuelve a aparecer, ¿no? Acá en el caso. Ok. ¿Qué más? Mm, Estereotáxica. Claro. Ya yo creo que deberíamos definirlas. Alguien que las tenga, que sepa su definición de alguna de ellas. Ya, hiperestesia es aumento de la sensibilidad. Hiperestesia, aumento de la sensibilidad. ¿Sería igual que hiperalgesia? Mm, creo que sí, porque la hiperalgesia vendría a ser el aumento de la sensibilidad en los receptores, ¿no? Para el dolor. Creo que... Claro, porque hay de dos tipos, la hiperalgesia central y periférica. Me corrigió la doctora, ¿te acuerdas? Sí, sí. Oye, qué falta. Ya. ¿Es igual? No sé, creo que no es igual Distinto porque, nombre. Es que en la hiperalgesia es como, es un dolor muy exagerado. porque en sí yo le dije a la doctora, pues, y me dijo de que de dónde había leído eso. Es como que lo tomó como que algo nuevo, algo que no había escuchado en toda su vida. Y me Ah, corrigió. en- Porque en Guyton yo había leído, pues, de la hiperalgesia, tenía dos tipos de hiperalgesia, bien. Hiperalgesia primaria y secundaria, pero la doctora dijo que era central y periférica. No sé. Y es central y periférica. claro. O sea, la secundaria y la periférica. Ya bueno, hiperreflexia. ¿Ya definieron ya? ¿No es un estado de debilidad de los reflejos? A ver, hiperreflexia. No es de los, Disminución de las respuestas de los reflejas. nervios, porque dice Porque dice masiterino hiporreflexia, o sea, y Yo hiperreflexia, de donde sé es de que es un aumento de exaltación de los reflejos y se no, pero es utiliza que, pero para si la sería aumento selección de... sería hiper, no hipo. Ah, o sea, hipo están definiendo. es Hipo es la disminución. disminución, sí, de la... Pero dice que es corneal y maceterino. Del maceterino averigüé que es como que le hacen una prueba y en vez de abrir la mandíbula se queda ahí. Algo así. Es como un reflejo. Carlos, Hola. acepta a Cristian, dice que está, que quiere que lo acepten. Ah, ya. Sí. Gracias. Viendo su internet, dice. Ok. Ya, entonces por reflexa, ¿alguien sabe? ¿Qué sería? Chicos, pero esa hiporreflexia es por un daño sensitivo o motor. Creo que es por los dos, ¿no? Sensitivo, porque Hiporreflexia. los ¿No es por reflejos, los dos? o sea, ah, perdón. Es disminución de la Porque respuesta refleja. Chicos, hay que Yo apurarse. digo que sí, es pero sensitivo. Los reflejos osteotendinosos están apagados. Eso dicen. Ya paró. Ya definieron ya hiporreflexia, ¿no? ¿Cuál sería? Ya, pues, disminución de la respuesta refleja. En la exploración clínica, por eso Claro. dije de la maceterina cuando le hacen las pruebas, como que no responde bien. Patrick, en paroxístico, creo que se refiere al dolor El idiopático. dolor paroxístico. Sí, en Ah, paroxístico creo que se refiere al dolor idiopático lento. Precisa un tipo de dolor punzante, intenso. entonces, ¿cuál? ¿Mm?
tu definición. Claro, como dolor, o también conocido como dolor idiopático, un dolor bastante intenso. En paroxístico también sería, ¿me escuchan? Sí, Sí, dale. De inicio a final. Dolor intenso de inicio a final. Ahí está. Dolor espontáneo. ¿Sí? Ahí. en estereotáxica creo que se han referido a la cirugía más que todo, ¿no? Porque al tratamiento que se le va a dar al paciente o a la intervención. Al tipo de cirugía creo que se refiere. Ajá. Sí, Es como un tipo de cirugía. ¿Sí? sí. ¿Algo más? Eso nada más creo que hay que ir ya a las preguntas. Ok. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿me escuchan, no? Sí. Ya bueno, hay que dar lo que es un concepto básico con respecto a lo que es el dolor y como nosotros sabemos que el dolor... Ah, ya. ¿Sí me escucha? Sí. Ujú. Xavi, Hola, creo que cada vez que alguien creo que ¿me escucha? participe, sí, debería identificarse con su apellido para que así vean las doctoras quién participa. Ya, Xavier Rubio, Xavier Rubio. Ya. Ah, sí, porque en el video no salen Ya, los nombres. ya, entonces, a ver, como nosotros sabemos, el dolor es aquella que mantiene en comunicación o mantiene en contacto con lo que es el cerebro, como un signo de aviso, ya sea para cualquier daño tisular que se venga, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos sentados un tiempo prolongado y no va a permitir lo que es que el flujo sanguíneo va a haber lo que es un bloqueo del Una flujo sanguíneo isquemia. y va a causar lo que es un dolor. Entonces, nosotros de manera inconsciente vamos a cambiar de posición. En cambio, si es que de repente nosotros tenemos lo que es una lesión a nivel de médula espinal, tanto lo que es las sensaciones, ya no lo vamos a sentir. También hay una clasificación que lo dice Gaito, que está dividida en dos, dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo, intenso, o el rápido que se dice, o también llamado el punzante. Y eso más o menos se va a relacionar cuando nosotros recibimos un pinchazo, ¿no? Y el dolor lento se va a relacionar más o menos con lo que es crónico, es nauseoso, es pulsátil también y se va a relacionar mayormente con lo que es un daño tisular. Luego, con respecto a los receptores, ¿no? Que obviamente el dolor va a tener terminaciones nerviosas libres. Van a estar más, en más concentración en la parte superficial, ¿no? En la parte profunda es como que más o menos en las vísceras no van a tener lo que es una poca cantidad de terminaciones nerviosas libres o tampoco, o de repente ya no lo van a tener. Por ejemplo, algunas vísceras que tienen receptores van a ser, por ejemplo, lo que es la vesícula, o bueno, la cápsula del hígado, la vesícula o las vías biliares, que son sensibles al dolor, los bronquios y todas esas. ¿Ya? Y hay una más también que es la pleura parietal, si no me equivoco. Eh, También tenemos lo que son los nociceptores en sí, van a ser mecánicos, térmicos o químicos, ¿ya? Entonces, el dolor rápido, el que va a actuar va a ser tanto mecánico como térmico. En el dolor lento,
va a predominar lo que es uno de los tres y van a ver lo que son sustancias químicas, ya sea lo que es la bradicinina, la serotonina, la histamina, lo que Aquí son en los iones de en la potasio, las paciente, enzimas proteolíticas. en la paciente ¿qué hay? ¿Qué tipo de estímulo? Mecánicos, ¿no? Sí. Claro, vendría a ser un... Y entonces, como les digo, entonces esos van a ser lo que son las sustancias químicas y hay otras que van a aumentar lo que es las enzimas receptores, ya sea lo que es la sustancia P y las prostaglandinas. Y bueno, eso es un poco con respecto a algo general de lo que es el tema de dolor, para ya poder como que responder a las preguntas que se vienen. Y no sé quién quiere participar en la primera pregunta. Listo, chévere. ¿Alguien? A ver, la Ya, primera Gracias. pregunta. yo para la pregunta 1. Pero Ya. ¿Ya sigo? Sí, dale. Ya, en la primera pregunta dice qué tipo de dolor experimenta la paciente del caso clínico según la clasificación revisada en el seminario de dolor, teniendo en cuenta el tiempo de duración y el tipo de la lesión. Como conocemos, se clasifica en dos, en persistente y en crónico. Y el persistente tiene otra clasificación que sería nociceptiva y neuropática. En la nociceptiva estimulan la activación directa de nociceptores en la piel o de tejidos blandos en respuesta a una lesión tisular. Y en la neuropática se dice que se debe a una lesión directa del sistema nervioso periférico o central. A la persistente también se le puede llamar dolor rápido, ya que se describe con otros nombres alternativos como dolor intenso, dolor punzante, dolor agudo y dolor eléctrico. Este tipo se siente, un ejemplo de sentir este dolor es cuando una aguja toca la piel, o cuando se corta con un cuchillo, o cuando sufre una quemadura intensa. Eh, ya, y en el dolor crónico, no posee una función protectora y está asociado a numerosos síntomas psicológicos. También se le conoce como un dolor lento. En el caso clínico, se dice que presenta un dolor persistente y se puede hablar también de un dolor crónico del cual puede haber un daño nociceptivo y neuropático. Y sacando por el tiempo que presenta el tipo de dolor es crónico, por lo que el dolor que experimentaría la paciente sería el tipo de crónico persistente neuropático. Ya. ¿Alguien que aporte o pasamos a la A siguiente? ver, Chavil. Sí. Ya bueno, lo que es en la primera pregunta, también, o sea, sí estoy de acuerdo con mi compañero, ¿no? De que el dolor es neuropático y es crónico, pero al mismo tiempo va a ser periférico, porque la paciente presenta las siguientes características, o sea, presenta lo que es un dolor espontáneo, como ya se da lo que es ardor, quemazón, corriente eléctrica o punzante, ¿no? Y bueno, también presenta lo que es hiperalgesia, o sea, aumenta lo que es la sensibilidad en los receptores, ya sea, por ejemplo, que es el dolor exagerado a los estímulos dolorosos leves e intensidad, ¿no? Porque va a haber lo que es un aumento de la sensibilidad de los receptores. Y la alodinia, de que es un dolor a los estímulos mecánicos. Por ejemplo, tenemos lo que es el tacto, que es la hiperestesia. Y también quería comentar que me faltó, o sea, de que no sé si estoy bien, de que esta neuralgia del trigémino también se relaciona o es conocido como el tic doloroso, que, o sea, es un dolor, la alucinante o lacinante a un lado de la cara, que bueno, se va a desencadenar como un dolor eléctrico súbito y que se va a desencadenar tanto lo que es en la base de la cara, en lo que es a nivel de lo que es de la boca, la parte interna de la garganta. Algo así, así leí en Gaito y eso quería agregar. ¿Alguien más para aportar? Por la localización no sería también somático.
somático creo que no sería. Pues, sí. Sí, pues sí, porque ¿Por qué? por donde ahí te duele, pues. ¿A dónde le duele? No le duele No, la cara, no sería en la piel o en los nervios, no, en la piel. Por eso es que podría sería ser, podría somático, ser, podría pues. ser. Claro. Porque, Además dijiste que era periférico también, por eso tal vez sea somático. Claro, ajá, sí, 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 porque sí. Sí es hay dos somático también. tipos, pues, somático y Ujú. visceral, no le duele ningún órgano, le duele en la Claro, piel, claro, está bien, porque está es bien, está bien. somático. Sí, está bien. Ya vamos con la segunda pregunta entonces. ¿O alguien quiere participar? Para la segunda pregunta. ¿Quién Yo, participa? yo. Yo quizá lo hago. Dice luego. Ya, la pregunta es, ¿cómo se atenúa la intensidad del dolor teniendo en cuenta la teoría de las compuertas y la experiencia dolorosa de la paciente? Bueno, en primer lugar, explicamos que en este caso, lo que es la teoría de las compuertas, viene que en el paciente la intensidad del dolor se atenúa debido a la estimulación de fibras sensitivas de tipo A beta, o sea, los mecanorreceptores, procedentes de receptores táctiles periféricos. Estos pueden deprimir a su vez la transmisión de las señales de dolor procedentes de la misma región corporal. Podemos ver la imagen donde se ve el daño, donde va a viajar, en este caso por la fibra C, eh, llegando hacia la neurona de proyección. Y inhibe a la interneurona inhibitoria. Pero ¿qué es lo que hace el tacto? El tacto, por las fibras A beta, estimulan a la interneurona inhibitoria, produciendo que el dolor sea transmitida de una forma débil, está disminuyendo el dolor. Por ejemplo, en la segunda imagen podemos observar que el trayecto del dolor, ¿no? O sea, se ve en un estímulo viajar a lo que es los cordones posteriores del, del bulbo en este caso, porque estaba hablando de trigémino. De acá se van hacia lo que es al tálamo como tercera neurona, o sea, tercer orden, y luego viaja a la corteza somatosensitiva, que es como el cuarto orden. Entonces, en donde dice la parte del estímulo, llegaría también a unos cordones posteriores, estimulando la interneurona inhibitoria, produciendo una menor sensación de dolor, lo cual esto va a seguir su mismo trayectoria, o sea, llegando al tálamo y luego a la corteza somatosensitiva. Y eso sería lo que ocurre dentro del paciente. Gracias. Claro. ¿Alguien más quiere aportar? A ver, está bien, entonces, esta teoría de las compuertas va a ser o va a funcionar de esta manera, ¿no? Entonces, nociceptivas y las no nociceptivas. Las nociceptivas, como dijo mi compañero, de que se va a producir a través de un daño y se va a transportar a través de las fibras tipo C, que su velocidad de conductancia va a ser mínima, de 0,5 más o menos a 1 metros por segundo. Nociceptivas van a usar son las fibras tipo A beta, que conductancia va a ser entre segundos. Entonces, las señales al viajar de una velocidad de conductancia mínima no va a permitir que la interneurona inhibitoria se active. Entonces, esto va a permitir de que el dolor vaya circulando, llegue a la neurona de proyección y luego las señales mande hacia lo que es el tálamo, a lo que son los núcleos ventrobasales del tálamo y luego va a llegar al área somatosensitiva. Pero si es que se produce lo que es el tacto por la velocidad de conductancia que tiene sus fibras, entonces va a enviar mucho más rápido, por lo que va a activar lo que es la interneurona inhibitoria. Al activarlo ya no va a permitir que el daño que se produce o el dolor, y ya no, o sea, lo va a inhibir, ya no permite que pase ese dolor. Entonces activa esa interneurona y va a pasar nuevamente, o sea, a lo que es al núcleo ventrobasal del tálamo y posteriormente a lo que es el área somatosensitiva, pero ya, o sea, reduciendo ya lo que es el dolor, ya no transmitiéndolo ya. Algo así. Claro. Ujú.
Bueno, yo con respecto a esa pregunta quería aportar, bueno, que difiero con mis compañeros anteriores y, y según el caso, en la neuralgia del trigémino, yo digo que Bien. Clary, ¿no? Sí, No se ¿Se te escucha, escucha? Clary. Se cortó. no, ¿No te escucho? Creo que tuvo un fallo en su audio. mm, hay que esperarlo. Mm, Clary, ya se conectó. Bueno, ¿Clarín? poquito. Sí, Hola. Que se desconectó, creo, o está teniendo fallo con su audio. espera, no te escuchamos. sí, no se desconectó. Nada, nada. Y ahora sí te Ahora sí, ¿Aló? escuchamos. Da tu aporte. Ya no. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Dale, Pero dale. habla fuerte. Ya, bueno. Ya, como seguía diciendo, yo digo que en este caso de la paciente que presenta neuralgia del trigémino no se podría atenuar el dolor mediante la fibra beta, ya que esta fibra beta, tanto como la delta, se va a encontrar em, se va a encontrar con la mielina desfragmentada, por lo tanto no podría atenuar el dolor. Y eso tiene que ver con la siguiente pregunta que me toca. Ok. Pues, ¿Ya? Entonces, como dice la pregunta 3, nos dice, ¿cómo estarán afectadas las fibras nerviosas conductoras del dolor A beta, A delta y fibra C a nivel de la lesión nerviosa por este caso? Bueno, tenemos que la fibra A beta y la delta van a ser mielinizadas y las fibras C van a ser amielinizadas. Por lo tanto, las dos primeras fibras que he mencionado van a conducir un dolor más rápido que esta última por no presentar mielina. Entonces tenemos que la fibra A beta va a presentar una velocidad de 30 a 70 metros por segundo, la fibra A delta de 12 a 30 metros por segundo y la fibra C siendo las más lentas de 0.5 a 2 metros por segundo. Entonces, como me dicen, tenemos que estas dos últimas fibras, la delta y la C, van a ser las fibras que me van a conducir las vías del dolor, siendo la fibra A delta perteneciendo a la vía neoespinotalámica y la fibra C conduciendo mediante la vía paleoespinotalámica. Entonces me dice cómo se encuentran afectadas estas fibras, ¿no? Entonces, al comprimir la vena petrosa al nervio trigémino, tenemos que la fibra A beta y A delta se van a encontrar desfragmentadas por la compresión de de esta vena. Y las fibras C van a ser las que van a resaltar. En el tanto va a haber un único. Entonces, con respecto a la pregunta anterior que quería aportar, que en este caso no se cumpliría la teoría de las compuertas, ya que como la fibra A beta es un mecanorreceptor y esta va a estar dañada, entonces por la compresión no podría pasar esta información para poder atenuar este dolor. Ya, a ver, y quería comentar algo también sobre esta pregunta.
A ver, como nosotros sabemos de que la paciente presenta muchos síntomas y eso, entonces, por ejemplo, acá en lo que dice cómo estarán afectadas las fibras nerviosas conductoras del dolor, a beta, delta y la de tipo C, ¿no? Entonces, a nivel de tacto epicrítico, el receptor que va a actuar acá va a ser lo que es el corpúsculo de Meissner. El tipo de fibra va a ser a beta, la cual va a estar dañada, y la vía que va a llegar es la columna dorsal del menisco medial, como nosotros ya vimos en el tema anterior. En el tacto protopático, los receptores los que van a actuar va a ser el disco de Merkel, Meissner y terminaciones nerviosas libres. Y su fibra que va a actuar va a ser lo que es la beta, pero acá va a estar bloqueada, o sea, bloquea su conducción de esta fibra. Por lo que van a llegar a lo que son los núcleos, ya sea lo que es el 3 y el 4, que como nosotros sabemos que la lámina recta, de ahí se encuentra lo que es el núcleo propio, la lámina 5, y también va a llegar a la sustancia gelatinosa de Rolando, que es la lámina número 1. Y se va a transportar, bueno, por lo que es la neoespinotalámica, o sea, esa vía. Después tenemos el dolor somático y visceral, que este dolor somático y visceral, eh, sus receptores van a ser lo que son las terminaciones nerviosas libres. Entonces, acá lo que va a actuar ya sea lo que son las fibras A delta y las de tipo C. Entonces, acá va a tener lo que es un fallo también esta fibra. Va a tener lo que es una descarga ectópica. Y bueno, como nosotros sabemos, ¿a qué láminas de Rexel van a llegar? Van a llegar a lo que es la lámina 1 y la lámina 5, ¿no? Entonces, la fibra para las de A delta van a ser la neoespinotalámica, y para las de tipo C va a ser la palio. Y bueno, también estamos viendo lo que es la temperatura, de que sus receptores también van a ser las terminaciones nerviosas libres. Las fibras tipo C van a actuar en estas. Va a tener lo que es una descarga ectópica, también va a tener un fallo en estas fibras tipo C, y como nosotros sabemos de que van a llegar a lo que es la lámina 1. Y bueno, esta de acá, esta va a llegar a la vía no espinotalámica, pues. Eso nomás quería agregar. Ya pasamos a la siguiente pregunta entonces. En sí, la fibra que va a estar dañada es la beta, todas las fibras casi, la beta, la tipo C, la de tipo delta y eso. Las fibras A beta van a estar Un bloqueo va a haber ahí, dañadas. Ajá. un bloqueo va a haber, Por eso es que dan paso a las fibras C y por eso el dolor es crónico. claro. Sí, sino que la pregunta anterior se estaba refiriendo, creo que el compañero, al tema fisiológico, porque ahí lo comentaba en esa pregunta cómo La actuaba atenuación del dolor. la activación del dolor, y como que un poco se centró en lo que es lo fisiológico, de cómo funciona la teoría de las compuertas o ese mecanismo. Y por esa parte estaba bien, cómo funcionaba. Ya la siguiente, la 4. ¿Quién quiere Ya, participar? 4. yo. Ya, la 4. ¿Qué tipo de hiperalgesia experimenta este paciente con neuralgia teniendo en consideración la de tipo central y la de tipo periférico? Ya, al proceso de estimulación en los puntos de gatillo, ya en la región de inervación del nervio trigémino, como podemos ver aquí, su rama oftálmica, su rama maxilar y su rama mandibular. Ya. El paciente con neuralgia del trigémino va a experimentar un dolor caracterizado por ser quemante, espontáneo, como un choque eléctrico. Ya. Esto se debe, bueno, a una hiperalgesia tipo periférica, porque esto se va a caracterizar por un umbral de activación disminuido del estímulo mecánico. Por ejemplo, cuando hacemos tacto en cualquier parte de la cara, va a tener una respuesta aumentada a la estimulación por encima del umbral, al dolor, ¿no? Esto se debe porque va a haber una lesión, ¿no? Como dice referente al caso, por una por la compresión que va a hacer la vena petrosa al nervio trigémino.
lo que va a generar una desmielinización. Por lo tanto, la información a través de la fibra nerviosa va a estar alterada y va a generar que haya un aumento en la sensibilidad de los nociceptores. Eso es todo. En, en esta pregunta también no estaría alterada, o sea, estaría alterada la hiperquinesia central por por la secreción excesiva de lo que es el glutamato, también podría ser que esté Sí, alterada por esta porque situación. la hiperalgesia central es definida porque aumenta la sensibilidad, en cambio en la periférica disminuye. Entonces por eso sería central. Bueno, también leí de la hiperalgesia periférica, de hecho, una consecuencia iba a ser la central. Entiendo que la hiperalgesia periférica iba a hacer que se genere una hiperalgesia central. Algo así. Y que iba a ser de los dos tipos, pero yo más voy por la periférica. Yo creo que sería la central también, central creo ser. Yo también. Sí, es la central. Es la central. Sí, yo creo La que central sí sería la por la hiperalgesia secreción. central, ya que la lesión va a estar situada a nivel del tálamo, ¿no? Y aquí justamente tenemos esta patología, esta lesión. Porque la hiperalgesia primaria más que todo vendría a ser la sensibilidad excesiva de los receptores del dolor. Por ejemplo, aquí es cuando la piel está quemada, por ejemplo, por el sol. Entonces lo que pasa es que la sensibilización de las terminaciones cutáneas se van Va de manera excesiva, van a a estar, segregar. ajá. Entonces, Sustancias químicas creo que se segregan claro, por y acá se segrega tanto la histamina como prostaglandina, lo cual no sucede en este la tipo de prostaglandina, hiperalgesia ¿no? que se presenta en la paciente. Ujú. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta porque se está agotando el tiempo. Claro, vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién quiere participar? Yo hago la siguiente pregunta. ¿Quién? Ya. ¿Cómo explicaría? ¿Cristian? ¿Perdón? Cristian, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Sí, me Cristian. escuchan. Capa, Capa capa. Aguilar. Ya. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Sí, dale. Ya. ¿Cómo explicaría que la compresión vascular pueda producir una percepción anormal de la calidad del estímulo doloroso? Primeramente, tenemos que ver cómo es una fibra nerviosa normal. La fibra nerviosa va a presentar pequeños vasos epineurales que van a formar una red anastonómica, además de un plexo vascular que va a enviar pequeñas arterias terminales y capilares entre los fascículos para completar la red vascular profunda. Y dado que esto tiene una pobre autorregulación de la vasculatura neural, la compresión que va a producir la vena petrosa va a aumentar la presión hidrostática y produciendo hipoxia endotelial y su siguiente, que es el daño axonal. Y ahí se produce la desmielinización y como resultado final el dolor neuropático. ¿Alguien más? Mm, Ya, yo, Sí. ¿Cómo? Para ponerte en pantalla tu apellido. ciudad. Ya. Ya, ¿cómo explicaría que la compresión vascular puede producir una percepción anormal de la calidad del estímulo doloroso? Ya, hay dos teorías. La teoría de la desmielinización ganglionar, porque las fibras que viajan desde el ganglio de Gasser hasta, por la teoría de las compuertas, por las fibras A beta, y la otra teoría, que creo que es esa,
la teoría compresiva, porque hay una compresión por la malformación vascular, por la vena petrosa en la salida del quinto paro. Yo creo que sería por eso. Sí, Claro, creo porque como... Sí, ¿quién? la mayoría de los expertos concuerdan que la neuralgia del trigémino es mayormente causada por la dismineralización de axones, ¿no? Ya sea en el ganglio, raíz y el Ajá, nervio. sí. Claro, aquí la mielina se va a encontrar, bueno, algunos estudios revelan que esta mielina se encuentra un poco tortuosa, no, no está igual, no va a estar un poco destruida. Y es Sí, por eso también que en base a la mielinización de este nervio va a provocar también lo que es el dolor. Ah, también en este caso, también ¿me escuchan? Sí, sí. Sino que mi internet está bajo y a veces se congela. Ya, al haber lo que es una presión de la vena, desarrolla lo que es una irritación mecánica del nervio trigémino. Entonces, este estímulo produce lo que con el tiempo va a producir, generar lo que son descargas ectópicas a través de las fibras tipo C, o también puede que las fibras A beta expresen también lo que es neuropéptidos excitadores. ¿Cuáles son? Sustancia P, pues. Una pérdida inhibitoria de endógenos y bueno, una hiperextensión de las alfa adrenoreceptores y estimulación simpática, algo así también entendí por eso. ya, ¿hay Eso que creo pasar que es la todo. siguiente pregunta o alguien más va a participar? Y Ya. ¿Quién participa en las 6? Yo- Ya, bueno, nos dice cuál es la vía de dolor que conduce la experiencia dolorosa para este caso. Bueno, como nos presenta el caso, dice que es un dolor paroxístico de corta duración y de gran intensidad. Entonces podríamos decir que este, aquí la vía de dolor serían ambas, tanto la paleo-espinotalámica como la neoespinotalámica. Vamos, para la paleo-espinotalámica, eh, es una vía de dolor crónico lento donde se transmite dolor precedente de las fibras periféricas tipo C. Eh, Aunque en esta también vamos a ver que se va a transmitir no son pocas de las fibras A delta, estas fibras, cuando las van a terminar, acaban en la médula espinal, en la lámina 2 y 3, que vendría a ser la sustancia gelatinosa. Eh, También dice que la mayoría de señales atraviesa una o más neuronas de axón corto dentro de las astas dorsales. O sea, hasta llegar a la lámina 5 van a ser de axón corto. Luego van a ser de axón largo y estas en su mayoría se van a reunir con las fibras de la vía del dolor rápido. Las, la y estas van a atravesar la comisura anterior decusando hacia el lado opuesto y ascendiendo después hacia el encéfalo, lo que se trataría sobre la vía anterolateral. Esta vía va a ser localizada en 3 áreas. En la formación reticular, del bulbo, mesencéfalo y la protuberancia. También en la región tectal del mesencéfalo, profundo a los folículos inferiores y superiores, y en la zona gris periacueductal que rodea el acueducto de Silvio. Estas zonas son importantes para percibir tipos de dolor que van a causar cierto sufrimiento. También a partir de estas zonas encargadas del dolor del troncoencéfalo, neuronas de axón cortos van a transmitir señales de este carácter en sentido ascendente hacia los núcleos intralaminares y al complejo
no, y también a los núcleos ventrolaterales del tálamo y otras regiones del cerebro. En la neoespinotalámica, las fibras que participan serían las de tipo A delta, que en este caso vendría a ser mecánico, ¿no? Y acá llegarían a la lámina 1, la lámina marginal de las astas dorsales. Esto va a necesitar a neuronas de segundo orden, pertenecientes de este fascículo del neoespinotalámico, y estas van a decusar a través de la comisura anterior al lado opuesto también, ascendiendo hacia el encéfalo por las columnas anterolaterales. Algunas van a ir, pocas fibras van a ir a la formación reticular del tronco del encéfalo, y la mayoría pasaría a los núcleos, hacia el complejo ventrobasal, llegando luego siguiendo ascendiendo hacia la corteza somatosensitiva. También diciendo que aquí se va a segregar las terminales de las fibras tanto C y A delta van a segregar sus neurotransmisores, que para la vía neoespinotalámica se considera más el glutamato, y para la vía paleo las sustancias P. Eso es todo. Chicos, ¿algún aporte? Pasamos entonces a la última pregunta, ¿no? Padre, pasa a la siguiente, por favor. ¿Listo? Luego, quería comentar algo Ya. también. Me fue el internet. Sí, Salí del... No sé cómo es esto. Ay, no sé cómo es algo grande. Ya bueno, espera, voy a prender mi video para que me puedan ver, pues. Ya, a ver. En sí, también tendría que ver mucho con lo que es estas dos vías, ¿no? La neo y la palio. De que la neo van a llegar lo que son las señales hacia lo que es el asta dorsal, y van a hacer lo que es sinapsis con esta vía de la neoespinotalámica, y luego van a dar lo que son axones largos, y estas van a y luego van a girar en ese sentido y van a ascender hacia lo que son hacia lo que es el encéfalo. Por en sí, sus fibras en mayor proporción van a ir a lo que es la formación, no, a lo que son los núcleos ventrobasales del tálamo, y en pocas proporciones van a ir a lo que es la formación reticular de lo que es el tronco encéfalo. Pero al llegar a lo que son los núcleos ventrobasales del tálamo, se van a unir con lo que es las fibras de la columna dorsal del menisco medial, que llegan ahí, se juntan y van a llegar a lo que es el área somatosensitiva, que es 1, 2. Luego, para la localización de lo que es el dolor también influiría tanto lo que es bueno, en sí, el dolor rápido se va a distinguir muy rápido, o sea, ya sean diferentes regiones de tu cuerpo, ya, pero en un diámetro más o menos de 10 centímetros. Pero si esta señal estimula lo que es a ver cómo, estimula lo que es la columna dorsal, el menisco medial, la localización del dolor va a ser muy exacto, ya, ¿entiendes? Y bueno, el neurotransmisor y la sustancia química que actúa en es el glutamato, que es una sustancia que se segrega en la médula espinal, y es aquella que se puede adaptar en cuestión de milisegundos. Y en la paleo, obviamente, bueno, y en la neo también van a llegar a lo que es la lámina 1 de Reiser, que es la del núcleo posterior marginal. Luego, a nivel de paleo, ¿no? Bueno, lo que dice mi compañero está bien, ¿no? Pero ya no voy a tocar ya el transcurso, la vía que va todo eso. Entonces ahora lo que voy a tocar tanto es la localización del dolor, ¿ya? Y la localización del dolor a comparación del dolor rápido, esta va a ser, o sea, no se puede localizar en diferentes regiones de nuestro cuerpo. O sea, se va a localizar ya sea, por ejemplo, en una parte grande, ya sea en uno de los dos brazos, en una de las dos piernas,
pero va a ser muy escaso de localizar en diminutas porciones. Eso nomás quería argumentar y quería comentar. No sé si me escucharon. Sí, ya, ok. Entonces, para culminar, vamos ya ahorita a dar a la última pregunta. Bien, Esto se está congelando y no. bien, entonces acá, bueno, la última pregunta hace referencia a cuál es el lado de la corteza somatosensorial primaria que integra la percepción de esta experiencia dolorosa. Bueno, de acuerdo a la representación de las diferentes regiones del cuerpo, en el área somatosensitiva 1 de la, de la corteza, el dolor de la paciente yo creo que llega a la zona anterior, o por lo tanto también a la zona derecha. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí tenemos que relacionar lo que es la vía de neospinotalámico con la llegada hacia el homúnculo. Como bien mis compañeros han expuesto, esta vía neospinotalámica va a llegar tanto a nivel del tálamo como a nivel del complejo ventrobasal. Y unas dicen que también van a llegar entonces a la corteza somatosensitiva. Entonces, acá procedemos a relacionarlos con el homúnculo. Por ejemplo, acá en esta gráfica podemos observar que la cara, por ejemplo, está ubicada hacia el lado derecho. Entonces, en nuestra paciente podemos decir que la corteza somatosensitiva sensorial primaria que va a estar afectada va a ser este lado derecho, la zona anterior del homúnculo, ¿no? Que está representada por la cara. Bueno, eso sería en cuanto a la séptima pregunta. ¿Una aportación más antes de cerrar ya con toda la exposición? A ver, Porque nos con pasamos del respecto a tiempo, esta creo. pregunta, ¿cómo? Ya nos pasamos del tiempo. ¿Alguien sabe cómo vamos de tiempo? Todavía creo iniciamos más de las 12. Más de las 12 creo. Ah, ya, dale entonces. Vamos algo de 50 minutos todavía. Ya. Oh, para ir a las conclusiones también. Ya. Las Entonces, conclusiones, alguien que nos diga. la última pregunta más o menos tengo por entendido de que la corteza somatosensitiva sensorial, dice primaria, que integra la percepción de esta experiencia dolorosa, sería lo que es la derecha, como tú lo comentaste, ¿no? Porque la vía del trigémino, que nace en el núcleo espinal sensitivo, decursa luego de recibir lo que son las fibras nociceptivas, por eso es el que se está dando en esta zona. Y nada más eso quería agregar. Ya, chicos, las conclusiones. Concluimos que el dolor sería un dolor tipo paroxístico neuropático lento. Las fibras Claro. involucradas, ¿cuáles serán? Sí. Fibra C, ¿no? Las fibras C, las fibras beta. No, las beta y la delta. La Ok, beta, delta y la de tipo C, las tres. ok. Ya, los receptores, ¿qué tipo de receptores vamos a tener implicados? Sería las terminaciones nerviosas libres. Sería lo que son las terminaciones nerviosas libres, discos de Merkel, corpúsculos de Meissner. Y eso. Claro, Pa- y la ajá. vía, creo que son las dos, La ¿no? vía, Tanto neo la como vía, paleo. la vía, Son claro. las dos Sí, vías. las dos, esas Dos serían vías. las dos vías. Ok, chicos. Bien, ¿alguien un aporte más para concluir ya en todo caso con la exposición? No, ¿no? Ya. Ya, a ver, por decirte algo también. Creo que la doctora dijo que era algo ya de cirugía, no sé, pero para atenuar un poco también el dolor, eh, en este caso también se dice de que se puede hacer lo que es una cirugía, o bueno, una incisión quirúrgica a nivel de lo que es del quinto par craneal. Entonces, por ejemplo, al pasar nuestro bolo alimenticio, y quizás de repente raspa un poco lo que es la garganta, por así decirlo. Como este quinto par craneal tiene lo que son tres ramas, entonces la que va a inervar tanto a la cara, a la mandibular, entonces va a presentar lo que es un poco de dolor, ¿entiendes? Entonces, para aliviar un poco también se puede hacer lo que es una incisión quirúrgica, pero a nivel sensitivo, porque si es que lo haces a nivel motor, te va a afectar tanto en lo que son los movimientos de la masticación. Entonces,
en el nivel sensitivo se hace la incisión quirúrgica y se deja que se destruya, lo destruye en sí, por así decirlo. Y es como Claro, que un la poco, paciente ya no va a sentir nada en ese lado de la cara. Pero claro, o sí, sea, como tú dices, ya si se no, llega a afectar lo que son las fibras motoras, ahí sí va a tener claro, ciertos problemas, ¿no? sí, van a tener muchos problemas, sí, pero esta incisión quirúrgica también no es segura, o sea, a veces también puede fallar. Entonces, Claro, claro, pero tienes razón. claro, sí, ya a veces falla y puede causar muchos daños a la paciente. Entonces, eso es lo que quería aportar y dar como una opinión. Ok. Bueno, chicos, creo O que... de repente alguien Ujú. quiere dar un aporte, pues que lo haga, de repente, un tema, no sé. Quizás de Ah, repente la algo de, hiperalgesia o la al- analgesia, también un mecanismo que se puede algo de dar lo que ha según el dicho caso. Chavil también es de eso de la cirugía, es la descompresión, ¿no? Que le hacen, esa descompresión microvascular. Mm, por lo que he leído dice que hay un 70% de eficacia, ¿no? Y mayormente hay un daño al octavo, al séptimo y octavo par craneal, o al cerebelo también se le daña, ¿no? Claro. Ujú. Pero, y el neotratamiento que también está hablando es sobre la radiocirugía con bisturí gamma, que Ah, ese es para el alivio completo ya del dolor, dicen, más de 2/3 de los pacientes. Ok. ok, yo no sabía. Como- Bueno, Un chicos, aporte más. O ya no hay aporte. Ha sido un momento provechoso. Creo que hemos tratado de explicar cada una de las preguntas que se nos han planteado. Fue un gusto estar con ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana. Nos despedimos. Aquí está mi compañero Capa Aguilar Cristian, Chavil. También tenemos a nuestro compañero Crisólogo, a nuestra compañera Casio Rivera, que tuvo algunos problemas con internet. Ahorita creo también. Nuestra compañera Castro Namberto Sofía, también nuestra compañera Micaela Ciudad. ¿Alguien más que me falte? Yo. Y yo, Y mi compañera Castillo Tiniano Fiore. Disculpa. Y quien les habla. Bueno, chicos, fue un gusto volverlos a ver. Nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchos. Buenas noches.